Centro de Investigaciones y Políticas Sociales presenta Derechos y Autonomías Indígenas. Darles la bienvenida a esta mesa redonda que titula Los derechos y las autonomías indígenas, que está realizado por el Centro de Investigaciones y Políticas Sociales, CIPSORURO, con el apoyo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIER, y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, CEPA. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Carlos Revilla, quien es antropólogo de profesión y coordinador del programa urbano de UNITAS. De la misma manera, tenemos la presencia del ingeniero Juan Zubieta, que es ex constituyente de nuestro país. Y finalmente, la presencia del abogado Luis Carlos Paz Rojas, miembro del CIPSORURO. De manera introductoria es necesario aclarar, que el proceso constituyente ha marcado una serie de nuevas pautas para el Estado plurinacional que tiene como bases la despatriarcalización, la descolonización, y uno de los elementos que ha encontrado para volver efectivo estos dos principios que hacen el Estado plurinacional son las autonomías y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y originarios campesinos. El proceso histórico que ha marcado la importancia de las autonomías en este momento hace que el debate se haya vuelto mucho más necesario dentro de una serie de conflictos que existen, dado los diferentes niveles de autonomía que se marcan en la nueva constitución política del Estado. Sin embargo, creemos que es necesario hacer énfasis en las autonomías indígenas originarias campesinas para entender cómo puede avanzar este proceso democratizador que ha sido un proceso histórico de lucha de más de 20 años. Por ello, quiero empezar con la siguiente pregunta. Quisiera que nuestros invitados nos aclaren qué entienden ellos por autonomía, cómo se enmarca este proceso autonómico en diferentes partes del planeta y cuáles son las particularidades que tiene en nuestro país. Para ello, cedo la palabra al antropólogo Carlos Revilla. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio que nos conceden para conversar sobre un tema tan importante como es el de los derechos y las autonomías indígenas. El término autonomía es un término que se ha utilizado mucho para definir la posibilidad de autodeterminación, la posibilidad de tomar decisiones propias sobre el modo de vida, sobre el recurso, sobre el territorio. Desde la perspectiva indígena, el planteamiento fundamental ha sido la posibilidad de que los pueblos indígenas en general puedan decidir sobre sus prioridades de desarrollo, sobre sus modos de vida, sobre sus posibilidades de reproducción económica, biológica, cultural, y fundamentalmente tiene que ver con esa posibilidad de tener el control sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestras propias instituciones, sobre nuestras propias formas de educación, nuestras propias formas de socialización. Y esto ha planteado sin duda una serie de cuestiones que hacen a la forma en la cual se han planteado hasta ahora la perspectiva de los derechos indígenas. Pese a que en los últimos 100 años los pueblos indígenas han planteado la demanda, algunos de mantener sus propios modos de vida, de mantener cierta distancia de la interferencia, la incidencia de los Estados-nación, del sistema de mercado capitalista y otros sistemas económicos en el resto del mundo. Otros, por su parte, también se han planteado la posibilidad de tomar decisiones sobre el aparato estatal más amplio. En último término, el concepto de autonomía tiene también intrínseca la noción de que un pueblo no debe ser asimilado. Es decir, hasta hace algunos años la tendencia dominante, la visión dominante en los Estados-nación ha sido una visión integracionista que procuraba precisamente hacer que los pueblos indígenas formen parte del Estado, se incorporen a la vida moderna o a la vida
de un determinado país o de un determinado estado. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos años y conceptos como autodeterminación y autonomía han cobrado mayor espacio en la idea esta de que precisamente deben ser los propios pueblos quienes definan sus prioridades de desarrollo, ya sean estas que tengan que ver con una vinculación con el Estado-Nación. ¿Cómo se ha enmarcado el proceso de la autonomía en el proceso constituyente? ¿Cuáles han sido las limitaciones y los alcances que ve usted en este proceso y cómo se están desarrollando en la actualidad? Bien, gracias. En principio, un saludo a los organizadores del tiempo mis felicitaciones por organizar este evento en el que se nos permite hacer algunas reflexiones y análisis sobre el proceso histórico que está viviendo el país. Pienso yo que para responder a las preguntas, que en realidad son preguntas de contexto histórico, un poco habría que preguntarnos qué es lo que ha motivado a que en el país se presente el tema de las autonomías. Desde el punto de vista de administración del Estado, en ciencia política se conoce que básicamente existen 4 modelos de administración del Estado, sin contar obviamente las de carácter dictatorial y fascista. Hay que ver que existe un sistema centralizado de administración del Estado, en el que Bolivia ha tenido ya muchos años de experiencia de esto. Han sido los gobiernos del pueblo los que han elaborado las políticas de desarrollo y obviamente lo han hecho desde la visión del gobierno y en algunos casos desde la visión del ministro o de algunos técnicos. El gobierno centralista implica que la masa social de cualquier país está subordinado y está sujeto a las decisiones políticas que el poder central pueda definir en determinado momento. Posteriormente, debido a que ese sistema de gobierno no atiende adecuadamente las necesidades y los intereses de la sociedad, se han adoptado en los países el modo descentralizado de administración del Estado. En el sistema centralizado, el Estado mantiene el monopolio de los 3 poderes del Estado. En el sistema descentralizado se da determinadas competencias, fundamentalmente de carácter ejecutivas, a los departamentos y los municipios. Se descentraliza ciertas competencias para que puedan ser más efectivas, si cabe el término. Una tercera forma de administración del Estado es el que Bolivia ha tomado la decisión a partir de la Asamblea Constituyente 2006, el autonómico, que implica básicamente un reconocimiento de que tanto el modelo descentralizado y el modelo centralizado no han podido viabilizar el proceso de desarrollo en las diferentes regiones del país. Y ahí es que determinados sectores de la población se indican este modelo de administración del Estado autonómico, que consiste en que el Estado delega bajo determinado marco ciertas competencias de carácter legislativo y de carácter ejecutivo. Todo lo que existe en la realidad objetiva está influenciado por su entorno, en mayor o menor grado. Y de la misma manera, cualquier objeto, cualquier proceso, cualquier fenómeno influye a su entorno. Y se puede dar un conjunto de ejemplos para demostrar esta ley y este principio. Rescatando este principio, esta ley científica de la concatenación universal, concluimos de que la autonomía va a ser siempre relativa. No puede existir una autonomía absoluta. Ningún país, por muy poderoso que sea, en sus diferentes dimensiones, en lo económico, en lo político, en lo tecnológico, en lo científico, en lo de armas nucleares, etc., puede considerarse absolutamente independiente, absolutamente autónomo. Cualquier país depende del resto de los países. Y lo mismo, el país más débil, más subdesarrollado, si pasamos en la categoría, vamos a ver que también depende del resto de los países.
Entonces, desde esa perspectiva, la autonomía siempre es relativa. Cualquier país depende del resto de los países, y dentro de cada país, los departamentos, los municipios, las comunidades indígenas originarias, tienen determinado rol que cumplir, pero al cumplir ese rol se observa que depende de otros sectores de la población. Entonces, la autonomía es relativa. Sin embargo, en la Asamblea Constituyente se ha optado por esta vía autonómica a partir del reconocimiento que los modelos anteriores, tanto el centralizado y el descentralizado, no han sido los medios suficientes como para promover el desarrollo del país. Y se tiene la esperanza de que a partir de la implementación de las autonomías en los diferentes niveles, y en particular en el nivel de autonomías de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, se pueda crear condiciones que permitan un desarrollo de la sociedad. Muchas comunidades, muchos departamentos piensan que la autonomía departamental, por ejemplo, o indígena originaria, implica que donde se aplican esas autonomías, ellos son propietarios. Considera mucha gente que la autonomía es sinónimo de soberanía departamental, de soberanía municipal, de soberanía de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y por la explicación anterior podemos decir que eso no es así. Implica incluso para mucha gente que autonomía es que los pueblos indígenas originarios, en este caso, son propietarios absolutos, ¿no?, de los recursos naturales no renovables. Y tampoco eso es así. Entonces, se debe todavía trabajar mucho para que la población asuma, adquiera, desarrolle una cultura de lo que es autonomía. La autonomía, tal como se ha diseñado en la Constitución, es una autonomía relativa, donde se dan determinadas competencias a los departamentos, a los municipios, a los pueblos indígenas originarios. Algunas competencias que deben estar necesariamente enmarcadas en lo que está en la Constitución. Y los análisis posteriores nos hacen ver que, si bien todavía no estamos entrando en el proceso de implementación, aunque en Oruro tenemos ya una experiencia interesante, ya que un pueblo originario ha logrado elaborar su estatuto, va a ser todavía un proceso largo para que ellos logren implementar ese estatuto. Entonces estamos todavía en un proceso de construcción cultural, yo lo llamaría, en la población y en las regiones donde deben implementarse las autonomías. Incluso departamentos como es el caso de Santa Cruz, como es el caso de Beni, Opalco, Tarija, que eran los que enarbolaban la bandera de la autonomía, han tenido ya 2 años, o desde la Asamblea Constituyente, desde su aprobación, más de 3 años, y no han logrado todavía implementar. Porque no es fácil. España ha durado más de 10 años su implementación. Creo que en Bolivia fácilmente vamos a superar ese tiempo. Sin embargo, para finalizar, creo que si Bolivia ha adoptado un modelo autonómico para su desarrollo, para la administración del Estado, no hemos logrado todavía identificar nuestros problemas de carácter histórico, que me gustaría en algún momento muy brevemente explicar. Porque para promover el desarrollo de nuestro país, primero pienso yo que debemos identificar cuáles son nuestros problemas que están inviabilizando nuestro desarrollo. Hay que identificar por qué un país que tiene tantos recursos naturales, por qué un país que tiene recursos humanos calificados, por qué un país que como política internacional siempre ha logrado lazos de amistad, de vinculación económica, no promueve su desarrollo. Pienso yo que no se ha logrado identificar los problemas de carácter histórico, y en tanto no se identifiquen esos problemas, no se precisen esos problemas, difícilmente cualquier modelo de desarrollo en cuanto a administración del Estado va a dar sus resultados. Quiero preguntarle al abogado Carlos Paz, ¿cómo identifica a nivel legal el desarrollo de las autonomías en el departamento de Oruro? Gracias, muy entonces a los
La pregunta yo creo que es bastante pertinente, pero me gustaría comenzar por algo que, de acuerdo a la exposición que han hecho los anteriores expositores, tiene que todavía un poco profundizarse. Yo comienzo cuando hablo de autonomía comparándola con libertad. O sea, todas las personas, parece que el ser humano tiene como un objetivo inherente a sí mismo el ser libre y autónomo, y también de alguna manera a nivel social. Entonces, si empezamos a hacer una pregunta de libertad y autonomía, creo que vamos a empezar a encontrar el principio de donde debe surgir en realidad cuáles van a ser las autonomías a nivel de los estados. ¿Por qué? Porque esta libertad justamente es la que se pierde cuando existe la sociedad dividida. En la sociedad dividida, cuando la sociedad no tenía Estado, el ente político separado de la sociedad, la gente suponemos que era libre, o por lo menos pensamos que era mucho más libre cuando ya empieza la sociedad dividida y el Estado asume las funciones y roles y da muchos de estos roles y funciones a las personas, tanto como individuos como grupos sociales. Esa es la parte fundamental que yo creo que tendríamos que debatir como concepto de autonomía. ¿Para qué? Para que en algún momento esa sociedad, que ahora es dividida, ya somos sociedades estatales, y creo que ese tipo de sociedad estatal no va a terminar de aquí a un futuro muy cercano, sino que va a perdurar más bien en el tiempo. Lo que se quiere es que la estructura del poder se disemine en la sociedad. Por lo tanto, esa relación de diseminación del poder en la sociedad va a llegar de alguna manera a que podamos tener un concepto de autonomía dentro de las sociedades estatales. Estoy de acuerdo realmente con lo que indican los anteriores panelistas, y hay algo que ya referente a la pregunta específica que se realiza, es hablar necesariamente sobre el concepto de propiedad privada. En ese proceso hay histórico, como denominan algunos de los intelectuales, como Engels, sobre lo cual hemos pasado la visión lineal de la historia de la humanidad. Entonces, antes de la conquista no existía concepto de propiedad privada, como era concebido en la Europa que nos llevó posteriormente en el proceso de conquista historiadora y la colonización. Ese creo que también va a ser otra parte fundamental de la discusión en el tema de decir, propietarios privados de qué, si históricamente no había concepción de propiedad privada. Ahora el Estado autonómico sí está dando, y tal vez en algún momento vayamos a discutir este aspecto, porque si algo saltado en este momento, en la actual coyuntura, es la consulta previa sobre los recursos naturales con relación al PIB. Eso es realmente un punto fundamental donde vamos a poder discutir este aspecto de la autonomía. ¿Valdrá o no valdrá la pena interpretar el concepto de propiedad privada de lo que fue en su momento cuando llegaron los conquistadores hasta parte de América? ¿O cuál era el concepto de posesión que se maneja a nivel legal con relación a los diferentes tipos económicos, como señala algún autor?